Coincidiendo con las fiestas pequeñas de San Isidro, tuvo lugar en la Sala Vínculo del Ayuntamiento una exposición titulada El vino y la viña en Lumbier, los días 13, 14, 15 y 20, 21, 22 de mayo. Dicha exposición, que despertó el interés de numeroso público, fue organizada por el grupo de etnografía existente en el pueblo. La viña y el vino en Lumbier. Un poco de historia. El cultivo de la viña y la producción de vino ha sido desde hace muchos siglos una de las bases de la economía de Lumbier. La viña ocupaba generalmente los lugares más pobres, los denominados sasos, donde no se podía cultivar el cereal. Su cultivo estaba extendido ya en época romana y hay algunas noticias sobre viñas a partir del siglo XI. La superficie de cultivo en Lumbier era en el siglo XIX de unas 1000 hectáreas, de las que una quinta parte, unas 200, se dedicaban a la viña. Durante el siglo XIX, esta cifra sufrió oscilaciones importantes. Así, por ejemplo, en 1821 se produjeron 150.000 litros y en 1882 200.000. A lo largo del siglo XX hay también grandes altibajos. A principios del siglo XX la epidemia de la filoxera, que llegaba desde Francia, destruyó una gran parte de las viñas del pueblo. Esto provocó la emigración de cuadrillas enteras de jóvenes a las Américas, sobre todo a la Argentina y al oeste de Estados Unidos. El cultivo se fue recuperando y ya en 1921 se produjeron 450.000 litros. En los años 60 se llegó a 2,5 millones de kilos de uva. Con la industrialización, sobre todo a la llegada de Argal, a finales de los años 60, la superficie cultivada irá disminuyendo paulatinamente hasta los años 90, década en la que, debido a movimientos especulativos, el precio de la uva sube en desmesura y se plantan docenas de hectáreas de viña nueva. 20 años más tarde, el cultivo de la viña está totalmente mecanizado, lo que hace que la viña vieja desaparezca. Además, la caída en picado de los precios hace que se descepen muchísimas piezas que apenas tienen 15 años. En la actualidad, la producción de uva está en algo menos de 1 millón de kilos, cuando a finales de los 60, como he dicho, llegó a sobrepasar los 2,5 millones. Ya llegó la sanjuanada. Las variedades de uva más abundantes hasta principios del siglo XX eran la garnacha y la mazuela, especialmente la primera. Anteriormente hubo otra variedad, el bernés o berbés, del que se obtenía un vino muy bueno. Actualmente existen muchas más variedades, de uva blanca la viura y chardonnay, y de tinta el tempranillo, merlot, etc. Arrasando los caminos con la sed de los veranos. La vendimia se lleva a cabo en el momento oportuno de maduración del fruto, a lo largo del mes de octubre. Durante siglos, el sistema se mantuvo invariable y varía de forma sustancial con la creación de las bodegas cooperativas a principios de los 40. Los vendimiadores vacían sus cestos en otro más grande, canasto, que es transportado hasta las cubas de madera por el comportillador. Cuando se llenan 8 o 9 comportas, estas se transportan en un carro hasta la bodega. Como la cuba con la uva prensada podría pesar entre 120 y 130 kilos, esto hace unos 1000-1200 kilos en cada viaje.
Cuando se empiezan a utilizar el tracto y el remolque, en la década de los 60, la cantidad transportada por lo menos se duplica. En el caso de los más humildes, que no disponían más que de un asno para el transporte, este se cargaba con 2 cestos de mimbre sobre un baste, lo que permitía transportar unos 180-200 kilos cada viaje. Desde principios de los 80, la mecanización del transporte hace que la uva sea depositada directamente en los remolques, lo que provoca la desaparición de las cubas de madera y por supuesto de los grandes cestos de mimbre. Y la luz entre los de trigos que fueron muy duros, de aupar desde que nacieron, luchando contra los vientos, contra la tierra y el cielo. La jornada de un vendimiador iba de las 8 de la mañana hasta la puesta del sol, 6 o 6 y media de la tarde, con 2 pausas de media hora para almorzar y 1 hora o algo más para comer. Así pues, un total de 9 horas de trabajo. En las labores de la vendimia participaba toda la familia, incluidos niños y abuelos. Con la generalización de la industria, muchas familias tienen que recurrir a la contratación de peones, lo que encarecerá bastante el costo de la producción. La vendimia tradicional en Lumbier se puede decir que casi ha desaparecido con la generalización de los plantíos nuevos, la desaparición de la viña vieja y la llegada de las máquinas vendimiadoras. Aquella vendimia que muchos habíamos conocido va quedando como un recuerdo lejano. Si será duro San Juan en esta tierra en que vivo, que de tanto San Juan pobre están los de pueblos de vacíos. Para hacernos idea de lo que supone la introducción de la máquina vendimiadora, podemos comparar estos datos. Una persona a lo largo de una jornada en Lumbier podía cortar del orden de 400 o 500 kilos de uva, no más. Es decir, se necesitaban 8 personas durante 3 días completos para vendimiar 1 hectárea de viña. Hoy en día, una máquina vendimiadora hace 1 hectárea en menos de 1 hora.